Muy bien, señores, buenas noches con todos. Hoy día el tema es Bueno, bastante interesante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, el tema es bastante buenas noches interesante con hoy día, todos. ¿ya? Hola, 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 hola. Sí, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por favor, se les va a pedir de manera encarecida de que si deseemos participar, levanten la mano, no hay problema. Se puede interrumpir y poder opinar o comentar quizás alguna experiencia que ustedes hayan vivido con respecto al tema. Bueno, comenzamos. Fiscalización laboral e inspecciones de nuestros compañeros de la SUNAFIL. Como es de costumbre, primero tenemos que nombrar todo lo que es el marco legal vigente con respecto al tema. Tenemos acá la ley 2886, que es la ley general de inspección de trabajo. Tenemos los decretos supremos, tenemos la ley 29783. En los decretos supremos tenemos a la 019, la 12, tenemos al decreto supremo 05 y 06, ¿ya? También tenemos la ley 29981, ¿ya? Que es la ley que crea la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Entonces, ¿cuál es su finalidad de esto? Actividades económicas. ¿Qué tipo de alcance tiene la SUNAFIL? ¿Ya? Tenemos, de acuerdo a las actividades que realizan las empresas, tenemos a la manufactura, actividades empresariales, minería, inmobiliarias, construcción, comercio inclusive, ahora que ya se ha digitalizado bastante este tipo de actividades económicas. Si hablamos en base a qué está todas estas actividades económicas, está en base a la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, con su decreto supremo 05/2012 y las modificatorias en el transcurso del tipo central. En el tema de minería, sabemos que la legislación base es el decreto supremo o el reglamento, ¿no? El decreto supremo 024/2016 y su modificatoria que es la 023. Y también tenemos una modificatoria que se ha realizado, ¿no? Este diciembre del año pasado. Tenemos también a la parte de electricidad, ya con el RM11 del 2023, pesca con el decreto supremo 010, tenemos a las industrias, ya. Tenemos hidrocarburos, transportes, educación, construcción. En el tema de construcción y minería se ha desarrollado bastante. Industrias de la misma manera. Ahora estamos en un desarrollo bastante impresionante ya en el tema de hidrocarburos. También estamos aplicando bastante el tema de seguridad por ahí. Bueno, vamos a hablar sobre la ley 29783. Recordemos que el objetivo de toda ley, todo decreto, todo decreto supremo o resolución ministerial, siempre su objetivo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. ¿De qué manera? ¿Qué roles cumplimos o qué roles se tienen? En el caso del Estado, el Estado es quien fiscaliza. La empresa en la cual nosotros trabajamos, que es el empleador, es el que tiene que implementar esos controles que prevengan. En el caso de nosotros como trabajadores, tenemos que cumplirlos. Bueno, dentro de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es en realidad lo que nos habla la ley 29783, lo tenemos de esta manera, con la siguiente secuencia, ¿no? Principio de prevención, primero, como les había mencionado. Tenemos el principio de responsabilidad, que tanto es el alcance de cada uno de nosotros, ya, de acuerdo a los roles que realizamos. Tenemos el principio de cooperación, principio de información y capacitación, de gestión integral,
¿ya? También la atención integral de la salud. Tenemos el principio de consulta y participación, de primacía de la realidad y principio de protección. ¿Cuáles son los campos de aplicación de la ley 29783? En resumen, son todos los sectores económicos, ¿ya? Y de servicio, empleadores y trabajadores. En este caso están las empresas públicas, privadas, fuerzas armadas y policiales. Dentro del sistema de gestión, nosotros tenemos un pequeño método para poder realizar una mejora continua. ¿Qué es lo que se quiere? Identificar oportunidades de mejora y de acuerdo a esta metodología, ¿qué tal? Poder implementarlo. ¿De qué manera? ¿No? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en este ciclo? Primero planificamos, mejor dicho, realizamos un diagnóstico línea base, un IPRC, mapas de riesgo, ¿ya? Luego de eso ejecutamos. Dentro de esto tenemos el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Tenemos también el plan anual, tenemos registros obligatorios que se tienen que cumplir de acuerdo a la normativa. Luego de eso tenemos a lo que es verificar, mejor dicho, cómo ya se está ejecutando, cómo el tema de qué tanto está relacionado el tema de planificar y ejecutar, qué tanto se ha cumplido, cuáles han sido las oportunidades de mejora que se han identificado o hallado durante el proceso de ejecutar lo planificado. Ahí está por medio de las auditorías, inspecciones. Por último, tenemos actuar, que es revisión por la dirección o la alta gerencia, si hemos cumplido con los indicadores fijados. Factores de riesgo. Dentro de la planificación y aplicación del sistema de gestión, ¿ya? Tenemos la elaboración, ¿no? La elaboración de la línea base, de acuerdo a una evaluación inicial. Tenemos que comparar resultados con la legislación vigente, mejor dicho, indicar qué tan compatible es, ¿ya? Y qué es lo que aplica de acuerdo a las actividades que nosotros realizamos. Luego de desarrollar, planificar, aplicar en realidad el sistema de gestión, ¿ya? Luego de haber planificado y desarrollado, tengo que identificar, prevenir y controlar. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos hacer esta identificación, esta prevención y este control? ¿Ya? Es sacándolo, aplicándolo en las actividades, ¿ya? Para ver qué tan compatible es. Por último, dentro de esa aplicación de lo planificado, vamos a encontrar oportunidades de mejora. Ujú. Recordemos un poco referente a esto de lo que es la jerarquía de controles. Primero recuerden, ¿no? Que tenemos la eliminación de los peligros y riesgos, lo más efectivo. Control y aislamiento de los peligros. Minimizar los peligros y riesgos, medidas de control administrativos. Sustituir, ¿no? Progresiva y en la brevedad posible, de acuerdo a los procedimientos, técnicas, métodos o medios. Entrega de equipos de protección personal adecuados. Todo esto está relacionado para poder eh, compactar todo el sistema de gestión que nosotros tengamos. Responsabilidades dentro de lo que es el empleador, ¿ya? Ante un incumplimiento en seguridad. Recuerden que el proceso está definido en tres partes. Tenemos el proceso administrativo, el proceso civil y el proceso penal.
¿De acuerdo a qué se aplica el proceso administrativo? Por ejemplo, puede ser ante un incumplimiento sobre obligaciones formales sobre la seguridad y salud en el trabajo. En este caso, la autoridad quien sanciona o quien ve el incumplimiento es la SUNAFIL mediante multas ya basadas en las UIT. Luego tenemos el proceso civil, ya poniendo un supuesto, ¿no? Una responsabilidad por daños y prejuicios. ¿Quién es la autoridad que tiene el alcance con respecto a esto? Es el Poder Judicial. Y la sanción está derivada en una indemnización al afectado o a la familia. Por último, tenemos en la parte más delicada, es el proceso penal. Claro que previamente notificado, ¿no? Por el incumplimiento en la seguridad, ¿ya? Y también infringe la ley. Esto está dentro del alcance del Poder Judicial y la sanción está desde el 1 a 4 años, si el peligro es inminente y se ha expuesto al personal. Si hablamos de muerte, estamos hablando con una pena privativa de la libertad de 4 a 8 años y lesiones graves de 1 a 3. A ver, bueno, no sé si nosotros hemos podido enterarnos sobre este caso, ¿ya? Pero vamos un poquito más allá. Esto vamos a comentarlo, pero vamos un poquito más con teoría. Ahora, hasta donde les he hablado, ¿hay alguna duda o consulta con respecto a la parte teórica o legislativa? Para poder ya pasar a lo que es la ley de inspección en el trabajo, la 2886. Profesor, ingeniero, disculpe, ¿podría explicar lo que es la ley de legislación? De nuevo, por favor, no la he entendido bien. ¿La ley de qué? No te escuché bien, disculpa. Alex, lo que participó. Hola, hola. ¿Podría repetir su pregunta, por favor? Profesor, por favor, ¿podría explicar de nuevo eso? No, no lo he entendido bien. Estaba un poquito, mi señal creo estaba débil, ingeniero. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿El tema de las responsabilidades? Sí, exacto, exacto. Sí. Ok, ok, ok. Les había dicho que de acuerdo al incumplimiento de estas responsabilidades del empleador, estoy yendo al empleador, ¿ya? En temas de seguridad y salud en el trabajo, tenemos tres tipos de procesos: administrativo, civil y penal, ¿ya? Si nosotros hablamos del proceso administrativo, por ejemplo, en un cumplimiento de algunas obligaciones formales de seguridad, ¿ya? Eh, quien lo ve, quien está dentro de sus alcances es de la SUNAFIL. ¿Y qué sanción o qué tipo de sanción se le da en el caso de este incumplimiento y en un proceso administrativo? Son multas de acuerdo a ciertas cantidades de OIT, que lo vamos a ver más adelante también. ¿Qué tipo de cantidades? O el rango, ¿no? Entre ellos. De ahí tenemos el proceso civil, ¿ya? Donde tenemos ya responsabilidades por daños y prejuicios, ¿ya? Y la autoridad competente, acá es el Poder Judicial, teniendo una sanción como la indemnización al afectado, a la familia o a las personas que han estado involucradas. Ahí tenemos el proceso penal, ¿ya? Que previamente ha sido notificado, ¿no? Del incumplimiento, no corrige y sigue infringiendo la ley. En este caso, está dentro del alcance del Poder Judicial y la sanción está en el rango de 1 a 4 años cuando el peligro es inminente y no se ha controlado. Cuando ya tenemos como consecuencia la muerte, estamos hablando de que el proceso que se le da al empleador ya es de 4 a 8 años. Y si es una lesión grave, en este caso de incapacidad,
ya es de 1 a 3 años. Recordemos que aún así nuestro gerente no pueda estar en el espacio de trabajo o en el punto de trabajo, y él está en oficina o quizás en la capital o en el lugar de donde pertenezca la empresa, no quiere decir que se exime, que se excluye las responsabilidades de dicha persona. ¿Sí? ¿Me Ingeniero, entendió? disculpe una consulta. Sí, adelante. En ese caso, la sanción siempre va a caer para eh, el encargado de la seguridad y salud en el trabajo o directamente hacia el dueño de la empresa. A ver, les comento, no hay ninguna parte en la legislación que tenemos acá en Perú que indique que nosotros como responsables del área de seguridad podamos tener una responsabilidad directa con respecto a esto, porque nosotros en ningún momento realizamos o supervisamos una labor. ¿A qué me refiero? Que cuando ustedes cumplen la función de supervisor, ingeniero de seguridad, monitor, coordinador, prevencionista de riesgo, ustedes en ningún momento dentro de su rol o de sus responsabilidades está designar un trabajo a algún trabajador o a algún colaborador. Mejor dicho, el que está dentro de sus responsabilidades o alcances está el supervisor operativo, residente, o no sé, de acuerdo a las actividades o la empresa en las cuales ustedes trabajan, se esté teniendo ese cargo. En el caso mío, por ejemplo, quien les habla, ya en algunas sesiones les había mencionado, no sé si habrá personas nuevas en esta sesión. Mi persona es ingeniero de minas, especializado en seguridad y salud en el trabajo, con más de 10 años de experiencia. Ahora laboro en una empresa minera eh, que está catalogada como gran minería, ya, y se encuentra en Ancash. Entonces, dentro de lo que son mis actividades o alcances acá en minera, no está designar roles o actividades al personal. Por tanto, como ingeniero de seguridad, yo no estoy involucrado directamente con este tipo de procesos. De la misma manera ustedes. Yanela, adelante. Ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? Bajo, pero si pudieras levantar un poquito el volumen o si no tu voz. Ya. ¿Ahora me escucha? Ahora sí, ahora sí. Dale. Ya. Mira, ingeniero, yo quería comentarle un temita que no me queda muy bien en claro. Mira, anteriormente yo Adelante. estuve trabajando en una empresa donde no exactamente era supervisora de seguridad, pero cumplía ciertas funciones como si fuera supervisora de seguridad. Entonces, lo Ujú. que le quería preguntar es, ¿quién hace la investigación de accidente o de algún incidente en este caso, ¿no? ¿El supervisor operativo o el supervisor de seguridad? Muy buena pregunta. Eh, Recuerden que desde el Decreto Supremo 024 y la Ley 29783 nos indica dos cosas. Cuando nosotros vamos al tema de definir a un ingeniero o un supervisor de seguridad, nos indica a nosotros como asesores, auditores inclusive. Hay algunos términos como ese, ¿ya? Pero quienes tienen que hacer cumplir y realizar actividades de seguridad, tanto de prevenir como también el tema de investigación, es el operativo. Nosotros lo que vamos a hacer es dirigirlos, asesorarlos, guiarlos, recomendarles, hacerles recordar, porque en realidad un supervisor operativo es el que tiene que conocer, por ejemplo, metodologías de investigación en el caso de un evento, dependiendo también de su gravedad, ¿no? Que puede ser desde la metodología más básica, que son los 5 porqués, hasta un ICAM, ¿no? Adelante, hay dos participantes. A ver, vamos a ver quiénes son. Dale, cualquiera de ellos. Ya son tres. Sí, ingeniero, Nicolás. Nicolás, adelante. Parte de la pregunta de mi compañera,
O sea, parte de la investigación no la debe llevar, bueno, no parte, sino la investigación no la debe llevar el comité de seguridad. Ujú. Y tu pregunta era si estaba relacionado con el comité de seguridad. Sí, o sea, digo, o sea, el comité de seguridad no es el que debe llevar toda la investigación respecto a un evento. No, yo te diría, por ejemplo, te voy a comentar algo acá. Aquí en Minera todo depende del tema de la gravedad y qué es lo que nosotros podamos implementar. Si es un evento, si es un accidente, mejor dicho, vamos a catalogarlo como un accidente, sí se implementa, no un comité o no se da la responsabilidad al comité, se implementa un comité de investigación, que es muy diferente al comité de seguridad, ¿ya? Donde tenemos integrantes del comité de seguridad, donde tenemos integrantes del empleador y facilitadores, que en este caso somos nosotros los especialistas en seguridad, ¿ya? Para poder buscar la causa raíz, o mejor dicho, investigar. Alexander, adelante. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Ingeniero, Por una favor, bajan consulta. su mano después de participar, ¿ya? Para Sí, poder... sí, ingeniero. Yo Ya, estaba adelante. esperando que me diera la oportunidad para consultarle. Sí, Mire, sí, sí, yo adelante, trabajo adelante. en una empresa, digamos, de actividad económica de construcción. Y Ya, el residente de Soma, yo estoy en el área de prevención de seguridad y salud. Ya, ya. el residente de Soma me está pidiendo el tema de PETARS. Ya, pero en mis pocas ideas que yo tengo de conocimiento, creo que lo primordial es el ATS. Pero, ¿qué pasaría si en el peor de los casos me llega la supervisión de la zona fila en la empresa donde yo estoy trabajando y me piden la ATS y yo no le echo la ATS y lo tengo el tema del PETARS? ¿La sanción para quién iría? ¿Para en caso de mi persona o para el caso del residente de Soma? Muy bien, muy buena pregunta también. Recordemos que las responsabilidades van de acuerdo al MOF, ¿ya? La empresa cataloga las responsabilidades. Pero ahora, si viene la inspección de SUNAFIL, no va a ir a ustedes como, por ejemplo, si yo hablaba de los procesos, a lo mucho que les puede llegar a ustedes es un proceso administrativo. Pero ese proceso administrativo va a estar en base a qué? A su rol. Y cómo nosotros podemos tener los alcances o los roles definidos dentro de mi puesto de trabajo, es el acuerdo al MOF, que a ustedes al ingresar a sus labores se les tiene que entregar. No solo entregar, se les tiene que difundir, explicar, hacer entender de qué trata ese MOF. ¿Ya? Cuando nosotros ya firmamos ese contrato y se nos ha difundido ese MOF, ¿ya? Ahora, tú como facilitador, pero no como residente SOMA, como indicas, o como el encargado SOMA, no tienes ninguna responsabilidad directa, ninguna. Pero recuerda que tú defines tu puesto de trabajo de acuerdo a las actividades que haces, pero no sé cómo será en el tema de tu contrato. Ahí está la diferencia. Muchas veces nosotros como especialistas hemos caído, ¿ya? Porque una cosa es lo que yo estoy haciendo en campo y otra cosa es la que está definida en un papelito. Y a veces en eso hemos caído. Así es que, por favor, se les recomienda siempre, al firmar un contrato, leerlo bien. Nosotros, en general, señores, nosotros como especialistas de seguridad, no tenemos ninguna responsabilidad directa. Ninguna. ¿Ya? Los que tienen estos procesos administrativos, civil y penal, quienes están relacionados directamente, es toda la parte operativa, las jefaturas y la gerencia. ¿Ya? Es ahí donde me han hecho recordar, por ejemplo, les comento, ya, que en el caso de una empresa que hay acá, cuando nosotros realizamos, como tú mencionabas, un trabajo de alto riesgo, en el caso de nuestra actividad que realiza la empresa es ISAG. El personal subía al canastillo para poder hacer el mantenimiento de una de las palas acá. Y al subir, ya, miren, el supervisor operativo indica que se realice esa actividad, ya, de limpieza del parabrisas de la pala. El personal sube
Mi persona llega como especialista en seguridad y solicita el permiso de trabajos en altura, los formatos de inspección, tanto de arnés, línea, línea de vida y todo lo demás. Y no contaban con ello, no lo habían hecho. Cuando ocurre un evento, hubiera ocurrido un evento, en ese momento alguien hubiera caído, el responsable directo, ¿quién es? ¿Soma o el operativo? Es simplemente, y así de manera lógica y sencilla y concreta, es quien les ha mandado a subir a ese canastillo y a realizar esa actividad. Ahora, ¿cómo yo compruebo que el supervisor operativo me ha mandado a hacer esa actividad? Mediante el ATS. O en este caso también hay algunos, como mi persona, utiliza el IPRC continuo. Acá en Minas se utiliza el IPRC continuo, el ATS no. Entonces, el IPRC continuo está firmado, aprobado, revisado por el supervisor operativo. Ese supervisor de producción, de avance, o algún término sinónimo a eso, es el que firma ese documento y da aprobación para que pueda iniciarse esa actividad. ¿Se dan cuenta? Por eso, un ratito, Yanela, de ahí sigues tú. Por eso recordemos que en el caso de supervisores que puedan estar a cargo de trabajos de alto riesgo, ¿ya? Esos supervisores tienen que tener un perfil, por ejemplo, para que firmen un PETAR, tienen que ser ingenieros colegiados, habilitados, y tengan como mínimo 2 años de experiencia en la actividad que ellos están firmando, o que están dando aprobación. Recuerden, ¿no? Cualquiera puede firmar un PETAR. Adelante, Yanela. Sí, ingeniero. Bueno, lo que le quería comentar es que anteriormente cuando tenía una situación asimilada a este tipo de investigación de accidente, hay Ujú. algo que no me queda muy bien en claro en, Dale, dale. en cuál es la diferencia entre un incidente y un accidente. Porque por ahí cuando sucedió un accidente, bueno, fue un accidente leve, la verdad, pero habían algunos ingenieros operativos donde hacían mención que ese no era pues un accidente leve, sino que era un incidente. Entonces, Sí, 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 hay ese tipo de ingenieros, hay esa clase. ellos, o sea, Créeme que me cuestionaban demasiado, pero o sea, yo felizmente tenía bien en claro cuál es la diferencia entre accidente y accidente leve. Entonces, ellos me decían, no, pero tú tienes que hacer un reporte de accidente y este no es un accidente, este es un incidente, por algo es que se llama pues investigación de accidente. En el formato, pero decía investigación de accidente e incidente. Entonces, ese tema no lo tengo bien en claro y ellos hacían mención, prácticamente los supervisores operativos eran quienes querían culpar a dos personas, bien al supervisor de seguridad o al mismo trabajador. Entonces me sucedió un caso que era mi papá, entonces lo despidieron a mi papá y bueno, entre los dos supervisores pues estaban jugando el tema administrativo, ¿no? Entonces eso me gustaría tener bien en claro cuál es la diferencia entre un accidente o si es que sucede un incidente también se tiene que reportar o solamente se reporta y no se hace una investigación, como podría tener en no. claro. A ver, iniciemos desde la primera pregunta que me hiciste. ¿Cuál es la diferencia entre un incidente y un accidente? Según la legislación, por ejemplo, el Decreto Supremo 024 nos indica que hay incidentes peligrosos, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos averiguar o decir en pocas palabras cuál es la diferencia entre un incidente y un accidente, es que un accidente es un incidente, pero con resultados negativos, o mejor dicho, daños a la persona. Mejor dicho, que como finalidad o como consecuencia, la persona ha sido dañada, ha sido perjudicada. ¿Me entiendes? Eso es un accidente. Un incidente, por ejemplo, acá en la empresa en la cual yo laboro en esta mina,
Nosotros lo catalogamos como un casi, un casi accidente, que también es un término relacionado a ello. Otros le dicen cuasi, pero al final es todo evento que no haya tenido como consecuencia un daño a la persona. Cuando, por ejemplo, voy a poner así, yo estoy caminando alrededor de la camioneta que voy a inspeccionar porque tengo que conducir y de pronto al caminar, trasladarme de un lado a otro, al dar la vuelta, me tropiezo. Miren, ¿ah? Me tropiezo. Jesús, por favor, Jesús Manuel, bloquea tu audio. Jesús Manuel Colona, Coloma, bloquea tu audio, por favor. Muy bien, gracias. Entonces, yo me tropiezo, llego a tropezarme, vamos a poner ahí que encuentro una roca o un objeto tirado en el suelo, me tropiezo pero no caigo. ¿Se dan cuenta? Sucede el evento, el acontecimiento, pero no hay un daño, no hay una consecuencia hacia la persona. Un accidente es que cuando yo estaba revisando la camioneta, caigo, tropiezo, caigo, y al apoyar mis extremidades superiores, las manos, la muñeca es torcida, ¿ya? Y siento un pequeño dolor o malestar en ella. Eso es un accidente. Ya cuando es dañado nuestro cuerpo, cuando tenemos una consecuencia. Ahora, dentro de eso, nosotros podemos catalogarlo de diferentes maneras, por ejemplo, un primer auxilio, o qué sé yo, ¿no? También hay varios aspectos, pero recordemos, por favor, que básicamente la diferencia entre los dos es que el accidente tiene consecuencia o daños a la persona y el incidente no lo tiene. No hay una consecuencia que dañe a la persona. Ahora, con respecto a poder responsabilizar a un responsable del área suma, recordemos desde el inicio, es por eso que yo siempre he mencionado que para poder nosotros ingresar a laborar a una empresa, lo primero que tenemos que hacer es averiguar qué tan robusto, compacto, real es su política de gestión de seguridad. Si yo identifico dentro de esa empresa antes de ingresar su política o el compromiso que tiene la gerencia o la misma empresa con el tema de seguridad, simplemente ha sido un copia y pega de lo que tenemos en la legislación, como por ejemplo, entonces es preferible no participar en esa empresa. Pero si ya estamos dentro de ella, recordemos siempre, en toda situación o en toda actividad que yo realice, es bueno recalcar, ¿ya? Hacer saber, entrenar, capacitar al personal, no solamente colaboradores, sino también supervisores, jefes inmediatos, hacerles saber que la responsabilidad de la seguridad no está en el área solo, está en la parte operativa. Son ellos los que van a mandar a hacer una actividad de acuerdo a su PETS, ¿ya? O si no, realizar una actividad cometiendo actos inseguros. Son ellos. Nosotros en ningún momento vamos a ir a ver, por favor, Juanito, ponte el arnés, sube a una altura de 5 metros y ponte a limpiar tal cosa, o ponte a pintar, o ponte a soldar. No, no está dentro de nuestro alcance. Es como, por ejemplo, ahora yo les comento, ¿no? Que en el trabajo que yo realizo, muchas veces solicito apoyo para poder trasladarme de un punto a otro. Entonces, tengo que pedirle la autorización al supervisor operativo para poder utilizar a su conductor y a su camioneta para poder trasladarme. Inclusive el mismo trabajador me indica, ¿no? Ingeniero, disculpe, ¿el supervisor operativo le ha dado autorización? Claro que sí, conversar con él. Y es cierto, tiene que haber autorización de ellos. ¿Por qué? Sucede algo, es el supervisor operativo quien ha mandado a realizar esa actividad. El de seguridad no tiene nada que ver. A lo mucho que pueden a nosotros verificar o encontrar como una causa el tema de una capacitación ineficiente, inadecuada. Eso es lo que pueden ellos indicar, de que nosotros no hemos podido capacitar bien al personal,
no hemos podido entrenarlos de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo único que nos pueden decir? Bueno, eh, no lo entrenaste, pero a las finales, ¿quién mandó a trabajar al personal con un entrenamiento no adecuado? Es el supervisor operativo. Adelante, hay dos participantes. Uno de ellos. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, una ¿Qué tal? ¿Qué consulta. tal? Dale. Respecto a lo que indica usted sobre por decir, usted pide un apoyo, ¿no? A la camioneta. Ujú. El supervisor de área o mina tiene que especificar en la orden de trabajo que tiene que apoyar al área de seguridad, o simplemente es una orden verbal. Eh, a ver, tú me mencionas si hay alguna... A ver, ¿podrías repetirme más que no entendí muy bien tu pregunta? La orden que se da, como usted indica, ¿no? Si yo, por decir, pido un apoyo al supervisor que es de mina, ya, lo cual la orden tiene que estar escrita o tiene que ser verbal, Ay, muy bien, como muy que bien, le muy dé bien. la orden al ¿Cómo conductor. puedo, cómo puedo yo, por ejemplo, saber que una orden, verificar la orden? Porque lo que nosotros queremos es verificar si en realidad esa orden fue ejecutada por el supervisor operativo o el supervisor de mina. Vamos a ponerlo así. Fácil, sencillo, que dentro de las actividades que está realizando el conductor, ya al realizar su ATS o su IPRC, dentro de ese IPRC o ATS esté ubicado, ya esté incluido el traslado del supervisor de seguridad de un punto a otro. Si no está incluido, tengo que hacerlo, ¿ya? Hacerlo. Ahora, ¿cómo? Ya, yo, ingeniero, lo puedo poner todo así bonito, que me he ido de acá, que estoy trasladando que esto, que el otro, identificando mis peligros, evaluando mis riesgos y implementando los controles. Muy bien. Pero eso no indica directamente que el supervisor operativo me ha mandado. Claro que sí, porque al término de esas dos herramientas de gestión, al término, está la firma del supervisor operativo. La firma, su nombre, la fecha y la hora. Eso indica que el supervisor ha solicitado realizar dicha actividad, realizar dicho traslado. Así es. Es esa herramienta. Por eso, señores, ustedes no permitan que se pueda realizar una actividad sin antes haber realizado el ATS o el IPRC continuo. No se debe permitir. ¿Sí? ¿Entendimos hasta ahí? Ingeniero, Ay, Adelante, perdón, adelante. sí, ingeniero, bueno, ay, qué mal. A, Ingeniero, a una ver, dicen primero consulta. las damas. Gracias. Dale. Respecto a la pregunta anterior que hizo una compañera acerca de los accidentes e incidentes, por ejemplo, en el agro siempre pasa que va a haber cortes y heridas porque siempre está la manipulación de las tijeras. Entonces, es obvio que daña, pues, ¿no? De una forma física al operario. ¿Eso se considera ya un accidente? O sea, digamos, si es que es frecuente todos esos cortes, digamos, de manera semanal, eh, 5 cortes, digamos, ¿sería ya accidentes? Claro, claro que sí, pero recordemos que dentro de lo que es accidente hay varios tipos de, de niveles, vamos a ponerlo así. Está con atención médica, está primeros auxilios, ya. En el caso de un daño ya de la persona, por ejemplo, el corte de cualquier tipo de herramienta, ya no es un casi o es o es un incidente, ya hay un daño. Un incidente es que cuando está utilizando la tijera, ya realiza el corte, llega a tener contacto con el guante, pero no toca la piel. No hay un daño directo a la piel. ¿Se dan cuenta? Eso es un incidente.
Entonces, téngalo ahí, vamos a verlo. Hay un curso bastante especial sobre este tema, pero ya nos estamos pasando creo que una hora. Vamos a hablarlo. Si nos sobra un poquito de tiempo, tengo material acá que les puedo proporcionar y podemos hablar de eso. ¿Ya? Avancemos un poquito. ¿Les parece? Profesor, este material nos va a enviar por el grupo, la diapositiva. Miren, no te podría responder esa pregunta. Vamos a tener que consultarla al término de la capacitación al moderador, al que me ha presentado. A él le vamos a consultar. Pero al término de la capacitación, por favor, no se olvide. ¿Ya? Ok, gracias, Entonces, sería mejor. sí, 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 sí. Tenemos la Ley General de Inspección en el Trabajo. Recordemos que es la Ley 28806, donde define la inspección de trabajo. ¿Qué es una inspección de trabajo? Es un procedimiento de investigación relativo al cumplimiento de normas laborales, ¿ya? Y de seguridad y de salud en el trabajo. Todo concerniente y en base a la actividad que ustedes están realizando, ¿ya? Se actúa siempre de oficio, como consecuencia de decisión interna de SUNAFIL, a solicitud de alguna entidad pública o por denuncia, ¿ya? Mejor dicho, ¿a causa de qué se da esa inspección? ¿Por qué se está realizando esa inspección? ¿Ya? Entonces, recordemos una cosa, que dentro de las estadísticas, porque nosotros como especialistas de seguridad tenemos que hablar de estadísticas, ¿ya? Más o menos entre los años 2020 y 2021, ¿ya? Tenemos, ¿ya? Este tipo de inspecciones o fiscalizaciones. Miren, ¿ah? Tenemos un porcentaje de 65% que se ha realizado este tipo de inspecciones por la SUNAFIL a causa de denuncias. Miren, ¿ah? Un 31% de acuerdo a un incumplimiento laboral. Y un 55% de las fiscalizaciones que fueron realizadas en Lima Metropolitana y seguido en Piura con un 5% y en Arequipa con un 4%. ¿Esto dónde lo podemos ver? En el portal de la SUNAFIL. Entre esos años, más o menos, tenemos alrededor de más de 6.900 fiscalizaciones a nivel nacional. A nivel nacional. Profesor, ¿Alguien quería? Sí, adelante, adelante. Alguien quería hablar. ingeniero, Alex, adelante. ingeniero, no le escuchaba. Ah, ya, era por eso. Eduardo, ¿levantaste la mano? Continúo, ingeniero. Ok. Entonces, como una nota, ¿no? Subrayada, la denuncia de presuntos incumplimientos laborales y de seguridad y salud en el trabajo es una acción pública. Ya, dentro de esto vamos a hacer hincapié de estas dos leyes, tanto de lo que es inspección, como también la ley 29981, ya, que es la ley de la SUNAFIL, que desarrolla y ejecuta todas las funciones establecidas en lo que es la ley de inspección, como les había mencionado, ¿ya? En el ámbito nacional y cumple el rol de autoridad central y ente sector del sistema de inspección de trabajo. Este sistema de inspección de trabajo es competente para la supervisión, fiscalización y sanción, si es el caso, por incumplimiento de las disposiciones de materia de seguridad. En toda actividad, recordemos que estamos hablando de el Estado. Incluidas está ahí pues la actividad minera y también la energética. Ahora, si hablamos nosotros de la Autoridad Central del Sistema de Inspección, ya dice, es un organismo técnico especializado
adscrito o relacionado o en base a qué, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de la seguridad y salud en el trabajo. En este caso, la SUNAFIL, voy a nombrar algunas de las funciones que tiene, ¿ya? Tenemos el... Buenas noches. Tiene la función de supervisar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, vigilar y exigir, ¿no? Recordemos, a ver, vamos un poquito a desarrollar qué es esa normativa sociolaboral, qué es esa área, por ejemplo. Vamos a decir que yo tengo un incumplimiento de no haber pagado, como empleador, no haber pagado la SST o el seguro del personal, ¿ya? ¿Qué es lo que aplica como sanción la SUNAFIL? Es una multa. Pero ahora imagínense que en el caso ya laboral, en el caso de las personas, ya no tenga, por ejemplo, ese escenario, si no fuera el supervisor operativo manda a Juanito a subir a una altura de 7 metros a realizar la actividad de pintado ya de las paredes y sin el arnés ni su línea de vida, todo el sistema de protección contra caídas. Y Juanito se cae, fallece. ¿Qué tipo de función tiene ahí la SUNAFI? Va a poner una multa. De esa manera nosotros podríamos subsanar o cómo podríamos volver, ¿no? De acuerdo a alguna sanción o imposición de acuerdo a esta entidad, puede hacer que podamos retroceder el tiempo y que Juanito no se caiga y que en realidad se pueda poner su arnés y su línea de vida. ¿Ya? Nicolás, adelante. Solo una pregunta, o sea, en retrospectiva, esta ley y la SUNAFIL, digamos que se encargan de la prevención. Ay, 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 así es. Eso es en conclusión. ¿Ya? Pero dentro de sus funciones o actividades que ellos realizan también están, ¿no? Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales, condiciones contractuales, ¿ya? Que eso ya depende de cada empresa o empleador, como les había mencionado, ¿no? En orden sociolaboral, imponer las sanciones legales establecidas por el incumplimiento de las normas sociolaborales en el ámbito de su competencia, mejor dicho, dependiendo de la empresa con la cual están interactuando. Vuelvo a mencionarles el tema de toda la normativa de acuerdo a las actividades que se realizan o los rubros que tenemos, tanto construcción, minera, electricidad, pesca, industrias, hidrocarburos, transportes, salud y educación. Bueno, acá los valores límite umbral que tenemos, ¿ya? Son guías para la ayuda en el control de los riesgos a la salud. Establecen la concentración límite por debajo de la cual los trabajadores expuestos repita y diariamente no sufran efectos adversos. Este valor límite que nosotros tenemos están sometidos a una revisión, corrección periódica, ¿ya? Según van apareciendo nuevos datos. ¿A qué nos referimos esto? ¿Cuál es el campo de acción que tenemos? Según el daño a la salud, ya acá está relacionado el valor del límite umbral, ¿ya? Tenemos condiciones materiales, ambientales, contenido y organización de trabajo. Recordemos que en las condiciones materiales está sujeto a la seguridad en el trabajo. Condiciones ambientales, higiene industrial, claro que sí. Y si hablamos de organización o contenido, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo, está la psicosociología del trabajo. Todo esto en base a lo que es la medicina del trabajo. Y si hablamos de bienestar, está relacionado a la ergonomía.
Vamos a los pronunciamientos de la SUNAFIL en el caso de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que en los artículos 56 y 57 de esta ley de seguridad y salud en el trabajo disponen que el empleador prevé, ¿ya? Prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, mejor dicho, a todos los tipos de peligros que existen, ¿ya? Dice, concurrentes en el centro de trabajo. Hay que prever que no generen daños en la salud de los trabajadores y que tiene la obligación de actualizar la evaluación de los riesgos una vez al año como mínimo. ¿Dónde? ¿En qué tipo de documento? Está ahí mencionando al IPRC línea base. O cuando cambien las condiciones de trabajo, mejor dicho, que de acuerdo a lo que yo vaya avanzando dentro de mi servicio que estoy utilizando, puede haber cambios, donde quizás un riesgo sea mínimo y pueda cambiar a otro nivel. ¿Ya? Luego tenemos, indica, ¿no? O se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Mejor dicho, que haya habido algún evento. Siendo que, de ser necesario y de acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos, se realizarán controles periódicos de la salud de los trabajadores o de condiciones de trabajo, medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo. Recordemos que no solamente es el tema del personal y las condiciones en las cuales se encuentra, sino también las condiciones del ambiente en la cual nosotros trabajemos. En ese sentido, nos indica que este reglamento, ¿ya? Dispone que dentro de la documentación del sistema de gestión, que el empleador debe exhibir, ¿ya? La identificación de peligros, evaluación de riesgos y medio de control, ya, lo que les había mencionado, ¿no? El IPRC línea base. El artículo 82 indica que el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, como les había mencionado ya, de conformidad con lo previsto en el artículo 57, y adoptar las medidas de prevención y protección de conformidad en el artículo 50. Esta identificación se va a realizar con la interacción de los trabajadores, recordemos eso, ¿ya? En este caso también puede participar la organización sindical o el comité o el supervisor de seguridad en lo cual aplique. Recordemos que el comité se realiza cuando tenemos la cantidad de colaboradores haya superado el 20, la cantidad o el número de 20, y el supervisor de seguridad es cuando es menor a dicho número. Vamos con algunas curiosidades, con las interrogantes. ¿Qué tan precisa y específica debe ser la identificación? A ver, yo les comento eso. Nosotros sabemos la definición de un IPRC línea base. ¿Sabemos de qué trata? Opiniones, señores. ¿Qué es un IPRC línea base? No se ve. Nicolás, adelante. Ah, es la recopilación de absolutamente todos los peligros y los riesgos que pueden estar sujetos a las actividades principales que realiza una, una empresa. Ya, hay una interrogante más. Nicolás, ¿es primero el IPRC línea base o es primero el PETS? Ese es el primero. El, Primero se hace el IPRC, después se hace el PETS y a partir de ya un proceso de realizar la actividad largo tiempo, creo que se podría alinear el PETS más al IPRC, o sea, cuando se vaya actualizando, creo. A ver, ¿quién me dice que puede ser lo contrario? Yanela, adelante. Ingeniero, bueno, lo que el proceso para que se pueda realizar un IPRC línea base, antes de realizar el IPRC línea base se tiene que primero mapear, ¿no? El más conocido, el mapa de proceso, para poder pues planear ahí, poner, ¿no? Las actividades
y cada tarea de esa actividad. Entonces, desde ahí ya parte también pues el PET, ¿no? Muy bien, ahí lo tenemos más completo. Ahí lo tenemos más completo. Recordemos que el IPARS en línea base está de acuerdo a la secuencia de pasos de la tarea o actividad que van a realizar. Ahora, esa tarea o actividad forma también todo el servicio. Vamos a ponerle así. Si nosotros necesitamos, hemos sido contratados o el servicio es de acuerdo a una actividad como, por ejemplo, movimiento de tierra. Ya, ok. Entonces yo tengo que poner primero partir desde el traslado de personal, desde el punto de encuentro hasta el punto de trabajo. En este caso nosotros, por ejemplo, acá en la minera es desde el campamento hasta el lugar de trabajo. ¿Ya? Entonces se tiene que trasladar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir ahí? Tiene que haber un conductor, tiene que haber una movilidad, ¿ya? Un vehículo. Entonces, ahí también tengo que identificar el tema de la vía, tengo que identificar la interacción también con animales, identificar con otras personas, otras empresas. Ujú. Entonces, conlleva desde eso, desde un simple traslado de personas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo fiscaliza la autoridad administrativa el cumplimiento de dicha obligación? ¿Ya? ¿Cómo realiza este tipo de inspección? Vamos allá. SUNAFIL verifica el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad. ¿De qué manera? ¿Mm? Richard Laura, adelante. Ingeniero, disculpe, ingeniero, soy nuevo en este tema, pero quisiera preguntarle, Adelante, adelante, ¿y no importa, vamos, dale. las combis o los buses que trasladan, ya, los buses que trasladan al personal, también llenan también el IPRC? Claro. El conductor, en este Ente- caso, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ingeniero, te Hola. escuchamos fuerte y claro. Firma, Ok, firma. gracias, gracias. Vamos, sí, le escuchamos. Muy bien, gracias. Y, Gracias, gracias. Ingeniero, quisiera participar. Ingeniero, quisiera participar. ¿Será posible? Un momento, César. Gracias. Mm. ¿Está ahí, ingeniero Cristian? ¿Ahora sí? Sí, sí. ¿Me Sí, escuchan? profesor, sí, ingeniero, no se te escuchaba. Ya, está bien, lo que les mencionaba, tenemos a los supervisores, inspectores, inspectores de trabajo, inspectores auxiliares. Todos estos son autoridades públicas, ¿ya? En este caso, todos sus actos, como dicen, merecen fe. ¿A qué mencionamos? ¿A qué nos referimos cuando dice sus actos merecen fe? Mejor dicho, como autoridades que son, ¿ya? Nosotros tenemos que tener la imagen de que ellos son imparciales. No van con un tema de poder personalizar ya su accionar, ¿no? Por ejemplo, indicar de que, bueno, esta empresa no me cae bien, no me aceptó quizás mi CV para poder trabajar ahí, y ahora sí, vamos a darle duro, vamos a chancarle duro, no. Por eso dice, ¿no? Sus actos merecen fe.
Recuerden que este personal ha sido seleccionado por concurso público, ¿ya? Tienen una autonomía técnica y funcional, mejor dicho, tienen alcances definidos, ¿ya? Responsabilidades definidas. Puede ser por un contrato o también por un MOF. Vamos a eso. ¿Ya? Ingeniero, disculpe, una consulta. Dale, dale. ¿Esas inspecciones que vienen del SUNAFIL son inopinadas o son programadas? ¿O se hacen cuando hay alguna irregularidad en la empresa? Eso es lo que les mencionaba hace ratitos. Ya, recordemos que la SUNAFIL tiene ya inspecciones o fiscalizaciones de acuerdo, y les había mencionado, ¿no? Que dentro de sus funciones está actuar ante una denuncia. Y esto es un porcentaje significativo, estaba hablando que es un 65% de un total de 100, ¿ya? Entonces, estamos hablando que es más por una denuncia. También pueden ser programadas, claro que sí, dentro de sus actividades, así como nosotros programamos un plan anual o un programa anual, ellos también de la misma manera lo realizan, de la misma manera, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ya. El origen de las órdenes de inspección, a solicitud fundamentada de otro órgano del sector público, lo que les había mencionado también, por orden de las autoridades competentes, por una denuncia, por decisión interna del sistema de inspección, recuerden el tema del programa o plan anual, por iniciativa de los inspectores, a petición también de los empleadores y los trabajadores u organismos sindicales. ¿Ya? Acá están las causales que se dan para que se pueda realizar una inspección de nuestros amigos de la SUNAFIL. Plazos establecidos que se dan para estas órdenes de inspección. En el caso de lo que son las normas sociolaborales, tenemos un inicio de 10 días hábiles, el desarrollo y culminación puede durar hasta los 30 días, ¿ya? En materia de seguridad, no hay prórrogas, ¿ya? En temas de accidentes mortales y enfermedades ocupacionales, y va a iniciar el mismo día que reciban la orden. El procedimiento inspectivo. ¿Cuál es ese procedimiento inspectivo? ¿Ya? Vamos a ponernos el supuesto de que tenemos la denuncia o la solicitud. ¿Ya? Se genera una orden de inspección. De acuerdo a esta orden, se asigna a un inspector o a inspectores, de acuerdo al caso. ¿Ya? Y acá viene la parte interesante. ¿Ya? Luego de la asignación de inspector o inspectores, proseguimos con las actuaciones inspectivas, mejor dicho, realizar esa inspección. Y también qué medidas vamos a tomar de ello. Esto tiene un máximo de 30 días prorrogables. ¿Qué quiere decir? Los plazos de ampliación de estas órdenes de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, sumadas al plazo de origen de orden, dice, en ninguno de los casos debe ser mayor a 30 días hábiles. 30 días hábiles, recordemos, no son calendario, sino son 30 días hábiles. En caso de accidentes de trabajo, seguido a la muerte del trabajador, el plazo máximo es de 10 días. ¿Ya? Luego de estas dos acciones, tanto el inspectivo como medidas también inspectivas que se van a tomar, se realiza el informe de inspección o también el acta de infracción, si aplicara el caso. ¿Ya? Recordemos también que entre la asignación del inspector y ya la actuación o la actuación de este grupo de equipo, tiene que tener un máximo de 10 días hábiles, lo que les había mencionado. Dentro de las acciones previas, ¿ya?
Vamos acá. Sí, vamos con esta primera. Ya. Las modalidades de actuaciones inspectivas. De acuerdo a qué nosotros empezamos a trabajar o qué tipo de herramientas tenemos, bueno, o tienen nuestros compañeros de SUNAFIL, ¿ya? Dentro de la investigación, de los hallazgos que quieren identificar dentro de su investigación o inspección que realizan, está con la facilidad de comprobación de datos, en este caso la SUNAFIL. Tenemos la casilla electrónica, ¿no? Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica. Tenemos esas visitas, inspección a los centros y lugares de trabajo, mejor dicho, hacerlo face to face. Y también la comparecencia, ya en el caso de esto, virtual también, que es un método. Recuerden, ¿no? Que en el caso del coronavirus se hacía ya este tipo de sistema de comunicación era electrónica, mediante el uso de información y comunicación. En este caso, por ejemplo, las aplicaciones, como por ejemplo el que estamos utilizando, que es el Zoom, ¿no? Esa aplicación. Dentro del fin, o cómo finalizan las actuaciones inspectivas, ¿ya? En el caso de no identificarse o no advertirse infracciones, o de no haberse, ¿no? subsanado las mismas, se remite el informe correspondiente y se archiva. En caso de no subsanarse estas infracciones detectadas, ¿ya? O tengan, por ejemplo, la tipificación de que no puedan ser subsanables, se remite un acta de infracción, en mérito a la cual se dará inicio al oficio de procedimiento sancionado. A un incumplimiento, otro incumplimiento más. Ya los controles tienen que ser más estrictos. El acta de infracción. Ya el inspector dentro de esta acta tiene el trabajo o tiene la función ya de elaborar este tipo de actas. Bueno, nos indica que en mérito a este tipo de actas se da inicio a la fase instructora, que dentro de ello están los hechos descritos, más los respaldos probatorios, ya, fotografías, materiales que nosotros podamos recabar, ya, por los instructores, claro. En las actas se presume cierto salvo pruebas de contrario. Me refiero al tema ya de la empresa. ¿Cómo está constituido o qué contenido tiene un acta de infracción? Por ejemplo, está la identificación del sujeto responsable, directamente. La autoridad competente para imponer la sanción con expresión de la norma que le atribuye a su competencia. Mejor dicho, ¿quién está haciendo este acto? Los medios de investigación utilizados para la constatación de los hechos en que se fundamenta el acta. Recordemos que hay que indicar de qué manera estamos nosotros haciendo esta investigación. Los hechos probatorios por el inspector de trabajo constituidos sin infracción. Entonces, todo el material que nosotros tenemos, ¿ya? Que hemos recabado. Tenemos también la sanción que se propone. Recordemos que dentro de esta acta no solamente tiene que haber la descripción, sino también qué es lo que propone el inspector que está realizándola. Tiene que también estar la responsabilidad que se imputa a los sujetos responsables. Mejor dicho, tiene que estar directamente mencionado o direccionado, ¿no? Como dice, fundamento fáctico y jurídico. La identificación del inspector o inspectores de trabajo que extienden el acta. Hay que mostrar tanto nuestro nombre y apellido con su respectiva firma. Como término ya de esta acta, tiene que mencionarse la fecha del acta y los datos correspondientes a su notificación. ¿Cuándo se llama o cuándo es un concurso de infracciones? Dice, cuando una misma acción o omisión del empleador constituya más de una infracción, se aplica la sanción establecida para la infracción de mayor gravedad. Recordemos que tenemos dos tipos de criterios, o dos criterios. La resolución, la 23.3/2017, tema 1, y también tenemos el tema 2, que es la resolución 110/2019. ¿Con respecto a qué? Por ejemplo, el tema 1 dice, el concurso de infracciones será aplicable en caso que una misma omisión configure más de una.
en cuyo caso se aplica la sanción prevista de mayor gravedad. Recordemos, de acuerdo a la mayor gravedad. Si las acciones o si las infracciones son de la misma gravedad, se aplicará la sanción de mayor cuantía, mejor dicho, de mayor importancia o peso. En caso de tener la misma cuantía, se multará solo por una. Recordemos, primero tenemos, ¿ya?, al más grave. Hay que tener la consideración de quién es el más grave. Segundo, si tenemos de la misma gravedad, se aplicará el que tiene mayor importancia o peso. Y si también tiene mayor peso, entonces se multará a solo una de ellas, ya dependiendo, ya no hay otro criterio. Cuando tenemos un tema 2, ya, con la resolución 1.10, dice que cuando el sujeto inspeccionado no asiste a la comparecencia que le haya sido notificada para acreditar el cumplimiento de la medida de requerimiento, y a su vez, o quizás también agregando, no acredita, dice, ¿no?, el cumplimiento de esta, mejor dicho, no comprueba, no presenta, ¿ya?, se sancionarán ambas conductas. Recordemos, el incumplimiento y la falta de poder accionar o realizar el levantamiento de esa observación o de la infracción. Tenemos el tema 3. Vamos a las sanciones. Tipo de sanciones. Tenemos multas administrativas y un cierre temporal. ¿Ya? En el tema de graduación o niveles, tenemos la gravedad de la falta cometida, número de trabajadores, ¿no? Estos son los criterios, ¿ya? Los números de trabajadores afectados y tipo de empresa, de acuerdo a la actividad que realiza, ¿no? Recordemos que cuando tenemos un fallecido, como consecuencia de un incumplimiento a la norma de seguridad, dice, la obstrucción a la labor de inspección para su investigación será sancionado directamente y rápidamente con el cierre temporal del área. ¿Ya? Esta sanción de cierre temporal, dice, comprende el área de la unidad económica o la unidad económica donde se produjo la infracción. En materia de seguridad, tiene una duración máxima de 30 días calendario. Este cierre temporal solamente se puede realizar por 30 días calendario. ¿Qué facultades se tiene, ¿no?, dentro de la inspección? La entrada libremente, hacerse acompañar siempre, ¿ya? Nunca se realiza de forma individual. Hacer mediciones y tomar muestras, claro que sí. Las muestras no solamente pueden ser físicas, sino también digitales. Hasta grabaciones también de audios. Tenemos ahí también incluir en las visitas a los representantes del comité, ¿ya?, y a aquellas personas que se estime necesario. Por ejemplo, el tema también del supervisor de seguridad. Hay que entrevistar a los miembros del comité, o si no, en todo caso, si hubiera también a los representantes de los sindicatos o del sindicato. ¿Qué facultades o atribuciones se tiene? Recabar información y obtenerla de la misma manera. También tenemos nosotros la facultad de aconsejar y recomendar ya medidas que pueda promover el ejemplo o también la mejora. Ya, también está examinar la documentación laboral, tengo esa facultad. Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción por incumplimiento a la normativa, ¿no? ¿De qué manera yo puedo colaborar con esos inspectores de trabajo? ¿O cuáles son mis alcances dentro de la parte inspeccionada? Tenemos ahí atenderlos debidamente, prestándoles las facilidades, ¿ya? Tratando de que en lo mínimo se pueda obstruir el trabajo que ellos realicen. Hay que acreditar nuestra identidad y de las personas que están realizando su trabajo o con las personas que esté interactuando, la inspectora o el inspector. También indica declarar sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones inspectivas. Recordemos muy bien que se debe atender al inspector en una visita en el centro de trabajo
a los 10 minutos de apersonarse. ¿Ya? Recordemos que el intervalo de tiempo es de 10 minutos. Recordemos que lo más mínimo que nosotros tenemos que hacer es capacitar al personal y que eso no se puede evidenciar la falta de capacitación en ellos en una inspección, ¿no? Realizada por la SUNAFIL. Ya, con respecto a qué, a dar las facilidades, ¿no? Al inspector que está realizando su actividad. También está, ¿no? Dentro de nosotros el asistir a las comparecencias. Criterios para la imposición. Adelante, Kelly. Hola, Kelly. Ingeniero, buenas noches y con todos en la sala. Ingeniero, una consulta y algo que siempre pues me preguntan también por parte de otras empresas donde estoy laborando. Me dicen qué Claro. documentos yo debo presentar cuando hay una supervisión de SUNAFIL. Y no sé si nos podría aclarar esa duda. Bueno, quizás Claro. para mí, pues, ¿no? ¿Qué Sí, sí. documentos en sí son los primordiales que nosotros debemos presentar ante una supervisión de SUNAFIL? Muy bien, muy buena pregunta. Vamos a resumir todo lo que estábamos explicando. ¿Ya? Miren, recordemos bien claro que la SUNAFIL, su intención es verificar ya que se esté cumpliendo con la normativa. En este caso, la ley 29783. ¿Y a qué se basa la ley 29783? En todo lo que es el sistema de gestión. Lo primero que te va a pedir la SUNAFIL es de que tú puedas presentar el eje de tu sistema. ¿Cuál es el eje o la columna vertebral de tu sistema? Es tu plan o programa de seguridad y salud en el trabajo. Uno, es. Dos, dentro de las actividades que se está realizando en esa inspección, ya, nos va a solicitar, de acuerdo al programa, que se esté cumpliendo con la actividad que se está mostrando en ese momento. Si, por ejemplo, yo veo que hay una actividad de trabajos de altura, les va a solicitar toda la documentación con respecto a ese trabajo en altura. Y si es como actividad de ese trabajo en altura que tenga un procedimiento, ya les va a solicitar información como, por ejemplo, aptitud médica del personal, ya que está subiendo a realizar trabajos en altura, porque no cualquiera lo puede hacer, ya, no cualquiera. Entonces, recordemos qué es eso. Lo que ellos tratan es de verificar todos los controles que ustedes tienen y cómo lo manejan. Kelly, de nuevo, adelante. Ingeniero, con respecto a lo que usted menciona con los exámenes médicos, uno como supervisor de seguridad tiene que tener Ajá. el FAI de todo el personal. Bueno, pues es obviamente que al elegir la actividad que vendría a ser trabajos en altura, va a agarrar a un trabajador, bueno, no agarrar, sino a decirte, ¿no? Este es el trabajador, preséntame el FAI del trabajador. Entonces, asumimos que en el FAI pues está la documentación que ha recibido. En, en Mina se utiliza pues, el anexo 4, el anexo 5, etcétera, toda la documentación. Entonces, nosotros como inspectores, en ese caso, o supervisores de seguridad, tenemos que tener a la mano nosotros los exámenes médicos del personal. ¿O es que nosotros podemos llamar a otra persona para que nos solicite? Porque en mi caso, en la empresa donde yo trabajo, es una minera y en sí nosotros no tenemos el examen médico, lo tiene el área administrativa. Entonces, ¿cómo haríamos en esa supervisión? Claro, a ver, recordemos que dentro de una inspección de SUNAFIL, los responsables no de afrontar esa inspección no es el área SOMA o el área de seguridad. Es en realidad toda la organización que tiene que ver y tiene que estar incluida. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si me solicitan un examen médico o que el personal tenga la competencia
para poder realizar un trabajo en altura, no lo tiene por qué presentar el supervisor de seguridad, ni siquiera el operativo. Te podría decir que ni siquiera el dueño de la empresa. Quien tiene que presentar esa documentación es el área de salud. Solo ellos pueden manipular, indicar, diagnosticar el tema de salud de los trabajadores. No sé si hasta ahí me dejo entender. Es un trabajo no solamente del área de seguridad. Sí, ingeniero, pero a ver, me ha pasado que no he tenido supervisión de Sunafil y he estado en mina y han venido pues las inspecciones de seguridad en mina, los encargados de seguridad, y te solicitan del personal, ¿no? Tal personal está haciendo tal actividad. Preséntame el file y la documentación que se tiene que estar haciendo esa actividad. Y a mí me ha pasado que me han pedido el examen médico de ese personal. Entonces, incluí y pues era la solución para mí decir que el área administrativa estaba cubierta porque ahí se tenía todo el file. Pero el ingeniero a Claro. cargo me mencionaba, me decía, está bien, o sea, sé que lo tiene, sé que lo vio en el sistema, vio que todo estaba cargado al sistema, pero me dijo que también yo debería, por lo menos tener conocimiento de qué fecha a qué fecha vence el examen médico de tal persona. Ujú. Muy Entonces, bien. por eso es lo que le Eso, mencionaba. No eso tanto, sí es yo no soy cierto. del área de seguridad, en sí soy una ingeniera de seguridad, pero también me ha pasado que me han preguntado eso. Entonces, por eso le preguntaba en qué documentación yo tengo que tener presente sí o sí y cuáles yo puedo por lo menos saber, ¿no? Una que otra cosa que pueda presentar y no dejar en nula esa observación que te hagan o que te pide. Así es, Kelly. Mira, lo que nosotros, mira, en el caso mío, acá en la empresa en la cual yo trabajo, ¿qué es lo que realizo? Cuando nuestro cliente, en este caso, al que nos está solicitando la actividad, nos indica, ¿no? O requiere de que quiere saber si el personal es apto o no es apto, pero nosotros no podemos manejar esa información, solamente yo mando un correo solicitando, de acuerdo a un listado de todos los integrantes de la actividad, solicitando que me indiquen un ser simple, ¿ya? Que el área de salud me tiene que indicar si está apto o no está apto para realizar el trabajo en altura. Si de acuerdo a su examen médico, le ha salido apto o no ha salido apto. Entonces, con ese documento, por medio de un correo, muy fácilmente lo podemos hacer por un celular, se le envía esa información al quien lo está requiriendo. ¿No tengo alcance de su examen médico? Claro que no. No lo puedo hacer, inclusive está penado también eso. Puedes ser tú sancionada si tú estás visualizando directamente un examen médico. Dos, también tenemos nosotros un seguimiento de, este, de fechas de caducidad de los exámenes médicos, claro que sí. Del levantamiento de observaciones que también pueden encontrar en los colaboradores, por ejemplo, en el tema de audición, del tema de colesterol, peso, sobrepeso, qué sé yo. Todo eso nosotros lo podemos manejar en temas de fecha. Si podemos pedir esa información y puede estar a nuestro alcance en el área de seguridad, sí. Pero quien lo maneja, quien te tiene que dar esa información, no es el ingeniero de seguridad o el jefe de seguridad, tiene que ser la médico o el médico ocupacional. Él es el que tiene que indicarte. ¿Por medio de qué? Algo formal que es un correo. O si no, en un documento impreso y firmado por ella, donde tiene que ver su colegiatura, ¿no? Su número de colegiatura. Entonces, Ah, con eso, una copia lo tengo y ya está. ok, en todo caso solamente sería lo que usted mencionaba, que sí debemos tener en conocimiento las observaciones que tiene el personal y sobre todo mantener la vía que tiene que como verificar qué fechas, más nada, porque yo también mencionaba eso, pues no, que nosotros no tenemos la autoridad para estar observando o verificando los documentos de salud del personal, porque también menciona que está penado. Entonces, pero sí equivale que nosotros tengamos conocimientos de las fechas y las observaciones que tiene el personal.
eso sí podríamos decir de una forma, mencionar cuando se nos solicite ese documento. Entonces, para que Ujú. quede claro. Gracias. Sí, sí, sí. Adelante, Ingeniero, Mauricio, te quería participar. Ya. sí, Vilela, ¿qué buenas tal? noches. Sí, quiero acotar en ese punto, ingeniero, prácticamente pues el Adelante. área de seguridad. Sí, ¿me escucha? Sí, 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 sí. Ya, quiero acotar en ese punto, ingeniero, en el área de seguridad prácticamente nuestra área está pues a cargo de lo que es la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Lo que hace el filtro es prácticamente pues salud ocupacional, en este caso no esas documentaciones, hacen nada más el filtro en comunicarnos si ellos están ya prácticamente aptos a todo. Entonces, de acuerdo a ellos, pues nos comunican administración y tanto el médico que está ok ya para que puedan trabajar, tanto en trabajo en altura o pulmonar, todo, ¿no? Y a la vez nada más nos comunican si qué fecha vence, ¿no? O qué fecha ha ingresado, no sabemos cómo está. Entonces, siempre estar al tanto qué fecha vence su examen médico. Entonces, pero sí, esa información así profundamente no nos puede darnos, está penado ese ingeniero. Nada más debemos saber a qué fecha está prácticamente pues, el examen médico. Ese quiere acotar, Así ingeniero. es, Así es. así es, Gracias. así es. Recordemos que la intención, hacer ahí un hincapié antes de que participe la siguiente persona. Recordemos que la intención o el objetivo de no saber o de no tener conocimiento o que se pueda manipular de una manera incorrecta la información de un examen médico es por un tema de cómo nosotros podemos tratarlo, ¿ya? Desde lo más simple posible que podría ser una discriminación, por ejemplo, por falta de audición o por algún tipo de incapacidad que pueda tener la persona o en este caso el colaborador. Eso es lo más básico, ¿ya? Una de las razones. Y después Ingeniero, una está el consulta. tema de... Adelante, adelante, ¿quién me está hablando? Luis Vilela, buenas noches. Vamos, Vilela, dime. Mire, a ver, hace un tiempo atrás, cuando recién comencé, estuve supervisando una empresa. Tenía 6 trabajadores, 6 o 5 trabajadores a las cuales se les hizo el examen médico ocupacional y toda la cosa. Entonces, como era una empresa pequeñita, no tenía un área de salud ocupacional, ni médico, ni enfermera. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el procedimiento adecuado para la manipulación de los exámenes médicos ocupacionales? Muy buena pregunta. Si nosotros tenemos la participación de personal y que haya pasado un examen médico, ¿ya? Quien se hace responsable de manejar o no manejar el examen médico tiene que ser ya el empleador por algún método, ¿ya? En este caso tiene que tener no el área de salud, sino tener un médico ya externo, especialista en el tratamiento de estos exámenes. Recordemos que no se puede saltear, vamos a ponerle así, ya es la palabra que encuentro, ¿ya? Y poder realizar trabajos en los cuales se solicite un examen médico. Siempre tiene que haber, si tú tienes personal que está pasando un examen médico o ha pasado un examen médico y a ti te consta eso, quiere decir que tiene que haber un especialista. Quizás no un área, porque cuando hablamos del área de salud tiene que estar constituido por 1 o 2 médicos, facilitadores en el caso de los médicos, que son los enfermeros también ocupacionales, o las enfermeras, ya, y también su parte administrativa. Pero en el caso de que no lo hubiera, el empleador tiene que contratar a un especialista externo, ya, que no pertenezca a la empresa, pero que pueda actuar como facilitador, para que pueda generar documentación, la que ya he mencionado con respecto a, por ejemplo, fechas de caducidad o de pasar, ¿no? El siguiente examen médico o levantar una observación en tal fecha, sin Ya, nombrar ingeniero. las observaciones. Ya, ingeniero, pero la normativa vigente me parece que no obliga al empleador con un número de 5 o 6 trabajadores, contratar un profesional de la salud.
me parece que no, cuando es con ese número de trabajadores, porque eran 5 o 6, si más no recuerdo. ¿Y hayan pasado un examen médico? ¿A eso No, te sí, refieres? sí, no, o sea, a ver, de repente no me expliqué bien. O sea, hace tiempo yo supervisé una empresa que iba a hacer un trabajo por ahí, en un fundo, acá en el norte, en Lambayeque. Entonces, los trabajadores realizaron los exámenes médicos ocupacionales a través de un centro médico autorizado, el MINSA. ¿Ya? Entonces, lo que yo hice en ese momento fue ser, digamos, el intermediario entre el centro de salud ocupacional y el empleador. Entonces, yo canalizaba los exámenes médicos hacia el empleador y me quedaba yo con las aptitudes médicas, ¿no? Indicándole después de que como no hay un área de salud ocupacional, ni un médico, ni una enfermera, el empleador, o sea, los gerentes directamente de la empresa, tienen que conservar esos exámenes médicos ocupacionales. Y si hubiese Claro. alguna observación que levantar, ellos tenían que contratar ahí recién en ese momento un profesional de la salud para ver ese tema. Eso es lo que yo les recomendé en ese momento. Mira, ¿Estuvo, en, estuvo en bien? mis 10 años de ¿Estuvo experiencia mal? no he visto ese tema. Ujú. Muy bien, muy bien, Ya, muy ya. bien, muy bien. Está bien. Mira, siempre aprendemos algo, siempre aprendemos algo. Nunca he tenido la cantidad de solamente 5 colaboradores y ese nivel de, de la empresa, pero Sí, lo muy que pasa buena es la que recomendación que les he dado. sí, gracias. Aquí en el Lambayeque a veces hay MIPES, empresas pequeñitas que hacen servicios este, pequeños que duran 2 semanas, a lo mucho 3 meses, y normalmente usan 5 trabajadores, 6 trabajadores, a lo mucho 10, pero normalmente es 5 o 6. ¿No? Hacen, por ejemplo, hacemos limpieza, o en ese momento se hizo la limpieza y mantenimiento de la red eléctrica de un fundo, obviamente sin ausencia de energía, verificando todo, que no haya energía, que esté con su etiquetado y todas esas Mantenerse cosas. aislado, bloqueo y señalizado. Ah, Claro. sí, así es, ¿no? Con todo eso. Entonces, contratan ese número de personas, ¿no? Y con esa cantidad de gente trabaja, al menos aquí para este tipo de tareas. Ahora ya yo he trabajado así con más gente, 20, 25 personas, a lo mucho. Ya. Sí, muy interesante, tu caso, bastante peculiar. Mira, no me he ido por esa zona todavía y sería bueno poder Sí, empaparme también de ese tipo de actividades. Bienvenido sea. Muchas gracias. Ahora, gracias. vayamos al tema de los precedentes, el tema administrativo con respecto a lo que son la carga probatoria de la inspección de trabajo y el agotamiento de los medios de investigación y comprobación de una infracción. Recordemos que el personal inspector, ¿ya? Siempre debe orientar su labor de inspeccionar o fiscalizar hacia la verificación, como les había dicho, ¿no? Tienen que verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales y también las de seguridad. En el caso de poder encontrar o tener algún hallazgo de incumplimiento, ¿ya? Tienen que adoptar medidas y acciones para cada uno de ellos. Mejor dicho, actuar de manera específica. En situaciones razonables, los inspectores deben considerar la comunicación con el sujeto inspeccionado a través, bueno, utilizando diferentes medios, telefónicos, mensajes de texto, mensajería instantánea, como por ejemplo WhatsApp y entre otros más. Ya, estos inspectores no deben limitar, dice, ¿no?, a repetir solicitudes de información en la casilla electrónica. Debe tener iniciativa de búsqueda de otro tipo de medios que permitan cumplir con la finalidad de la inspección. Eh, bueno, vamos a esta tercera parte. Dice, el deber, ¿no?, de colaboración con la labor inspectiva. Cuando el inspeccionado incurre un error al remitir la información solicitada por la autoridad, en este caso el inspector, está vulnerando el deber, dice, ¿no?, de colaboración, y su conducta no puede ser considerada como una que se exime o justificación de incumplimiento. Este sujeto, ¿no?, inspeccionado es el único responsable de que su persona encargada
sea para atender lo posible en el tema de actuaciones inspectivas, ¿ya? También que éste esté capacitado para cumplir este fin, mejor dicho, que para que no ocurra este tipo de errores, ¿no? Al remitir información al auditor, se tiene que capacitar antes, ¿ya? Esta persona que va a afrontar esta inspección o esta fiscalización, tiene que saber de qué trata esta inspección. No puedo mandar a cualquier persona. El derecho fundamental a la prueba y el deber de valorización de los documentos presentados en la fase inspectiva. Recordemos ya que los inspectores no deben eximirse de examinar, analizar y valorar todos los documentos que se nos ha presentado, ¿ya? Si un inspector acude a formalismos o exigencias en cuanto a la forma de presentación de la información solicitada, para no revisar la data exhibida, está incumpliendo, dice, los principios de verdad material y informalismo. ¿Qué quiere decir? Que los inspectores no pueden exigir, de acuerdo a los criterios que ellos tienen, y valorar si algún hecho o alguna prueba o algún material que se le está presentando es material sustentable no, o por su forma contraria, ¿ya? Bueno, este material, señores, se le va a solicitar al facilitador para que se pueda proporcionar. Y aparte que también creo que está siendo grabado, así que ustedes pueden repetirlo las veces que sea necesario, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta con respecto a la capacitación de hoy día? Ingeniero, disculpe, ingeniero, Adelante, quiero hacer adelante. una pregunta así, digamos una observación de alguna falta así. ¿Cuántas UITs está más o menos la multa? ¿O cuántas UITs nos puede dar la multa a la SUNAFIL? Claro, vamos a ver. Multas, multas, con respecto a los UITs.